Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante como es la oportunidad y equidad para todos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, ¿quién ha escuchado hablar, pues, de estos conceptos de equidad, de igualdad en las organizaciones? ¿Por qué sería tan importante la equidad y la igualdad dentro de ellas, no? Claramente, ser líder pues no es fácil, ¿no? Requiere estar cada vez a la altura de las demandas de una sociedad que pues es más exigente y también heterogénea. De ahí justamente que la gestión de la diversidad se haya convertido para nosotros en una necesidad pues cada vez más prioritaria, ¿no? Engloba implica a todas las direcciones y a todos y cada uno de los empleados de las organizaciones, ¿no? El término, pues, de equidad, de igualdad, ha evolucionado a través de los años y cobra un ámbito claramente global, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué la equidad representaría, pues, un éxito en las organizaciones? Pues tenemos que claramente mejora, pues, los resultados empresariales, ¿no? Según la consultora McKinsey, ¿no? En una encuesta, en un análisis y estudio que hizo, ¿no? Determinaba pues que claramente esto mejoraba, ¿no? El que mejoraba el ámbito, el clima laboral. ¿Por qué? Porque todos sentían que tenían la misma oportunidad y que tenían claramente el mismo valor dentro de la organización. Mejora también la imagen de la empresa, ¿no? En relación tanto con los clientes, con los proveedores y hasta con la misma sociedad, ¿no? Que los pone en un nivel justo. Tenemos también que la equidad, ¿no? Representa el éxito en las organizaciones porque fomenta la innovación, ¿no? La adopción de nuevas perspectivas mejora claramente la toma de decisiones, la resolución de problemas, así como las ideas disruptivas, ¿no? Tenemos también, ¿no? Que la equidad ayuda en el éxito de las organizaciones porque potencia la competitividad, ¿no? La competitividad de las empresas sabemos que depende de números organizativos y estructurales, ¿no? Como, por ejemplo, el del ámbito tecnológico, pero sin duda, pues, es un elemento clave también la competitividad y el talento que haya dentro de las organizaciones, ¿no? Tenemos también que asegura la equidad interna, ¿no? Para asegurar justamente la equidad interna estamos eh, hoy, ¿no? Hoy por hoy viendo pues que grandes empresas ponen en marcha medidas de paridad, ¿no? En los procesos de selección y en los procesos también de promoción interna, ¿no? Muestran especial atención en los procesos relacionados a puestos predirectivos, así también como directivos, ¿no? Justamente de estas medidas de paridad se está trabajando la implantación de programas de formación específico para mujeres directivas, ¿no? Entonces vemos cómo estos términos, ¿no? De igualdad han ido pues calando y han ido también evolucionando. Hablar del tema de equidad, por ejemplo, de género, ¿no? Es común hasta la actualidad incluso, ¿no? Pero se puso sobre el tapete pues hace muchos años atrás, ¿no? Donde se veía un claro desnivel, ¿no? En términos de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge pues toda esta teoría de que de repente hay desigualdad, ¿no? Entre el ámbito organizacional, ¿no? Bueno, claramente esto se remonta a muchos años atrás, ¿no? En los que se tenía se tenía básicamente, porque hoy por hoy ya las empresas vienen trabajando para que no sea así, el concepto de que el hombre debería de ganar más, de repente, ¿no? Más que las mujeres. Bien, entonces, dentro de estas circunstancias, dentro de la coyuntura actual y en medio, pues, de esta nueva normalidad, hoy por hoy hemos visto que la igualdad es lo único que nos puede sacar adelante, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenemos la misma posibilidad, tenemos las mismas competencias, ¿no? Tenemos incluso las mismas habilidades, ¿no? Todo depende básicamente de que podamos, pues, desarrollarlas, entrenarlas y hacerlas crecer, ¿no? El que seamos hombres y mujeres en realidad no nos desmerece, ¿no? Ni de un lado ni del otro.
Sin embargo, la igualdad pues ayuda a mejorar la eficiencia de los trabajadores para que estos pues aporten el incremento necesario, ¿no? La productividad necesaria, ¿no? Alcanzar índices altos de productividad, ¿no? La igualdad proporciona esto, ¿no? Al verme tal igual como la otra persona, quiere decir que yo soy capaz, ¿no? De desarrollar y puedo tener las mismas oportunidades, ¿no? Permite evitar la obsolescencia de los conocimientos del personal. Si todos miramos hacia el mismo objetivo, si todos somos conscientes y tenemos en cuenta, ¿no? El hecho de que todos rendimos o podemos rendir bajo las mismas circunstancias, entonces claramente podemos mirar para un solo objetivo. Bien, el trato igualitario. El término de equidad, el término de igualdad, no solamente se aplica para el tema de género, también se aplica para personas con discapacidad, que claramente tienen que tener pues las mismas oportunidades que tiene cualquier trabajador, y también las personas de la tercera edad, ¿no? Eh, no sé si ustedes en algún momento cuando han realizado la búsqueda de empleo se han chocado con esos anuncios donde dice de tal edad a tal edad, ¿no? Probablemente en algunos casos sí se requiera, ¿no? De repente poner un margen en el tema de la edad. ¿Por qué? Porque algunos trabajos requieren pues la fuerza, ¿no? Demanda muchísima actividad física, pero vemos que en otros trabajos donde no se da esas circunstancias, no tendría por qué ser limitante la edad. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, ¿no? A lo mucho ponen hasta 45 años, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Una persona de repente de más avanzada edad ha perdido sus conocimientos, ha perdido sus habilidades, ¿qué cosa lo desmerece? Entonces, el trato igualitario aplica para estos tres grandes grupos, ¿no? Que son los más comunes, que son pues estas personas de la tercera edad. Bueno, hasta el momento no se ha visto de que las personas por la edad hayan perdido sus conocimientos, ¿no? O hayan perdido sus habilidades o sus competencias. Claramente, conforme avancen los años, ¿no? Estas cambian, pero no desaparecen. ¿Y por qué no darle la oportunidad a estas personas que también quieren trabajar? Y de hecho muchas de ellas tienen carga familiar, ¿no? Vemos también la igualdad de género, ¿no? Donde durante muchos años se ha venido trabajando, sobre todo para que las escalas pues, salariales sean igualitarias. ¿Por qué una persona tendría que ganar más que otra si, por ejemplo, tienen el mismo puesto? Sin embargo, se ha visto en muchas organizaciones donde en el mismo puesto un varón gana más que una mujer. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y tenemos pues a las personas con discapacidad, ¿no? Que mediante la ley 29973 justamente tienen participación dentro del ámbito laboral, ¿no? Con un 5% como mínimo, ¿no? Un porcentaje del 5% en el sector público y un 3% en el sector privado con una empresa pues que tenga más de 50 personas en planilla, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Se busca que todos tengamos esa oportunidad, ¿no? Que todos contemos con una vida digna, ¿no? Entonces, si se juntaran todas las personas pues, que han perdido el trabajo entre abril y junio de este año, se podría pues copar el Estadio Nacional 134 veces. Hay millones de personas que han perdido el trabajo y encima agregarle un trato que de repente no sea igualitario, ¿no? Entonces, los retos para la empleabilidad después de la pandemia claramente son abismales, ¿no? Pero en esta crisis hay quienes tendrán pues que enfrentar aún más barreras, ¿no? Se habla de que en el Perú hay más de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y que claramente el tema de la empleabilidad ahora es más que un reto, ¿no? De cara a que sabemos que esta enfermedad, ¿no? Ataca a personas vulnerables. Claramente la tendencia pues, es global, ¿no? Y como indica la Organización Mundial de la Salud, las personas con algún tipo de discapacidad pues presentan mayores tasas de inactividad y desempleo, ¿no? Entonces, también en estudios realizados, ¿no? Por el INEI, se indica que las personas con discapacidad, por ejemplo, ganan menos, ¿no?
y pues podría de repente atribuirse al hecho que desempeña, ¿no?, otro tipo de funciones. Lo que no estaría claramente correcto es que desempeñando la misma función gane menos, ¿no? Bien. Entonces, sin duda alguna, el tema de la brecha pues, salarial, ¿no?, cobra una relevancia importante, ya sea en el tema de discapacidad, ya sea en el tema de género, o en el tema pues, de las personas de la tercera edad, ¿no? Bien. Tenemos una noticia, ¿no?, difundida por las Naciones Unidas, por ejemplo, el 13 de agosto, donde nos habla pues que en el Perú, en el mes de agosto, habían 1.7 millones de personas con discapacidad que no tienen trabajo, ¿no? Entonces, ponían pues justamente en sus noticias, ¿por qué crees que faltan oportunidades para ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta imagen donde hay una persona con discapacidad, una persona en silla de ruedas. La pregunta es, y no podría de repente tener un trabajo de call center, no podría tener un trabajo pues de oficina, porque hoy en día todo el mundo está trabajando desde casa, o al menos la mayoría. Entonces, ¿por qué no podría también tener ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, organismos internacionales recurren mucho al hecho de que debería de promoverse cada vez más la oportunidad para estas personas que también requieren, ¿no? Estas personas, al igual que todos en general, requieren pues estar activas de forma laboral, ¿no? Bien, en un estudio realizado por el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, indican que la participación del mercado laboral en el Perú, ¿cuál es? ¿No? Tenemos al 73% de la población sin discapacidad y al 45% de la población con discapacidad, ¿no? Entonces nos habla de que hay un porcentaje importante, pero se encuentran dentro de las edades, pues, que tienen los rangos para que sea una población activa laboralmente, ¿no? Y muchas personas en realidad siguen trabajando a pesar de su discapacidad, ¿no? Eso no puede tomarse como impedimento, ¿no? Bien, tenemos también que por áreas, ¿no?, se hizo un estudio, por ejemplo, realizó un estudio el diario Gestión en el 2019, e indica dónde se colocan más, por ejemplo, los hombres y las mujeres, ¿no? En qué áreas se ubican más. Y tenemos que en el área de recursos humanos, por ejemplo, está mayormente dirigida por mujeres, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, un 70%, ¿no? Mientras que por hombres tiene pues un 30%. Tenemos también el área de comunicaciones, de mercadeo, y vemos cómo, ¿no?, la participación de las mujeres va bajando, ¿no? Va bajando hasta llegar pues al área informática, donde la participación de una mujer llega a menos del 20%, y más bien la del hombre supera el 80%, ¿no? Esta es una representación por áreas, ¿no? Bien. Brecha de género en cifras, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, al igual que la ONU, y también en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, hacen pues diversos estudios, ¿no? E indica una brecha mundial, dice, cuando una persona trabaja o busca activamente trabajo, se dice que forma parte de la fuerza de trabajo o de la fuerza también laboral, ¿no? Entonces, el índice actual de participación de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima al 49%. El de los hombres es el del 75%. Por lo tanto, pues existe una diferencia de casi 26 puntos porcentuales, ¿no? Y en algunas regiones la disparidad supera los 50 puntos porcentuales, ¿no? Claramente, la participación de la mujer es menor, ¿no? Mucho se le atribuye al hecho de que por el cuidado de los niños, ¿no? O al menos muchas de ellas de repente optan también por este cuidado y claramente limitan un poco más, ¿no?, el hecho de que puedan ser más partícipes activas en las organizaciones, ¿no? Suecia, por ejemplo, es uno de los países que ha logrado la igualdad en cuanto a brechas salariales, ¿no? En este sentido, ¿no?, se busca la paridad, ¿no? Y proporciona los mismos beneficios, por ejemplo, que se le da a la mujer para el cuidado de los hijos, a los hombres también. Cosa que si alguno de ellos opta porque el hombre cuida a los hijos y la mujer sigue trabajando, también se dé ese trato igualitario. Entonces, como vemos, en el caso de la mujer,
no supera el 50%, ¿no? Por más que se ha venido pues trabajando en ese aspecto. En el caso del hombre claramente es mayor, ¿no? Eso también depende del tipo de país en el que se desarrolle, ¿no? De repente en este lado, pues, de América, ¿no? Sudamérica, claramente la mujer opta por estar un poco más en casa, ¿no? De repente en Europa es otra mentalidad, ¿no? Eso depende mucho también de los países, ¿no? Bien, tenemos que hay compromisos que se generan en el marco de estas reuniones que hace, por ejemplo, el Banco Mundial sobre desarrollo pues, inclusivo de la discapacidad. Tan igual como la igualdad de género, también es importante la igualdad en cuanto al trabajo de la persona discapacitada, ¿no? Las personas discapacitadas son tan útiles como cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sobre los compromisos habla justamente sobre un punto importante, ¿no? ¿Cómo son estos proyectos educativos? Habla de la importancia de la capacitación continua. La discapacidad no puede ser limitante para que uno se restrinja, ¿no? Claramente está el hecho de que hay diversos tipos de discapacidad, ¿no? Hay, bueno, motoras, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, ¿no? Las personas que pueden pues, seguir capacitándose, claramente pueden seguir eh, evolucionando, ¿no? Mejorando. Habla también que dentro de estos compromisos, ¿no? En el marco de lo indicado por el Banco Mundial, habla que el desarrollo digital es fundamental para todo progreso, ¿no? Habla de diseños que claramente son un poco más universales, ¿no? Habla también de ampliar la recopilación y el uso de datos sobre discapacidad, ¿no? Habla de encuestas a mujeres, ¿no? Para poder comprender cómo es el empoderamiento económico, ¿no? Frente a mujeres con discapacidad. Los proyectos que financian la reconstrucción posterior, por ejemplo, de desastres naturales, ¿no? Hay personas que han pasado por momentos difíciles en cuanto a desastres naturales y son personas discapacitadas. Si para nosotros nos es difícil, por ejemplo, enfrentar un fenómeno del niño, imagínense pues para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Habla también de la Corporación Financiera Internacional como ellos se ven beneficiados con diversos pues, proyectos, ¿no? Habla también de una protección social, ¿no? Frente a estas personas, donde impulsan el ámbito de la inclusividad y de aumentar pues, la cantidad de personal con discapacidades en el grupo de Banco Mundial. Como ya les decía, en el Perú existe la ley 29973, ¿no? La ley que promueve justamente el trabajo, ¿no? A personas con discapacidad, donde claramente impulsa, ¿no? De que estas personas también tienen que estar activas en el ámbito laboral. Bien, tenemos una encuesta realizada, ¿no? En el 2018, ranking de equidad de género en las organizaciones, ¿no? Y vemos cómo ha ido pues evolucionando, ¿no? Del 2015 al 2018, ¿no? Del ámbito privado, ámbito público y el PYME, ¿no? Cuando se hacen las encuestas, se toma mucha relevancia también a lo que es el ámbito privado, porque es donde se encuentra la mayor fuerza laboral. Entonces tenemos acciones que encaminan en el sector, por ejemplo, privado. Las empresas privadas apuestan pues por emprender medidas concretas que ponen sobre la mesa la equidad de género, ¿no? Y tenemos las políticas sobre equidad de género. ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Qué piensan las personas? Son muy importantes. La mayoría indica que debería de haber políticas, ¿no? Donde claramente se estipule la equidad de género. Hablan también de la importancia que deben tener las campañas de capacitación y charlas direccionadas a erradicar cualquier tipo de estereotipos o prejuicios incluso, ¿no? Muchas otras empresas también indican que son importantes o sería importante que exista comités de equidad de género. Muchas empresas transnacionales en realidad lo tienen, pero empresas nacionales como que se ven muy limitadas, ¿no? En ese ámbito. Bien. Lo que no se mide, no se gestiona, claramente. Las empresas todavía cuentan con pocos indicadores en equidad de género, ¿no? Es importante, pues,
contar con indicadores. Es importante medir y también es importante evaluar, ¿no? Entonces, hablamos acá de porcentajes importantes en cuanto al aumento del número de mujeres y hombres en posición de liderazgo. De repente, hace unos años, no se tomaba con gran importancia o no se le ponía pues mucho foco a este ámbito de que las mujeres también podemos acceder a cargos directivos o también pueden tomar claramente posiciones de liderazgo, ¿no? Tenemos también que existe un porcentaje, ¿no?, considerable sobre el aumento de mujeres con alto potencial, ¿no? Cada vez las organizaciones se preocupan más porque independientemente de que sea hombre o mujer, en general, todo su personal tenga alto potencial, ¿no? Las empresas están más preocupadas hoy en día por tener personas que claramente sean pues productivas, que tengan nuevas ideas, ¿no? Que se capaciten de forma permanente, ¿no? Y que desarrollen claramente más capacidades, ¿no? Tenemos también que en un menor porcentaje, pero no menos importante, un 27% donde establece pues que deben haber metas o cuotas de género para cargos de dirección, ¿no? Entonces, se establece que dentro de las estructuras organizacionales, por ejemplo, tenemos que hasta el 2018 al menos, el 81% era ocupado por hombres, ¿no? Y el 19% por mujeres en la parte de directorio, ¿no? Y así tenemos también los niveles, ¿no? Entonces, como vemos, si bien es cierto, eh, durante mucho tiempo hemos tenido pues esa desigualdad, las organizaciones hoy se dan cuenta justamente de lo importante que es brindar un trato igualitario a todos sus colaboradores, ¿no? Por el bien, pues, del clima laboral, por el bien mismo de la organización, porque somos conscientes de que, si bien es cierto, las organizaciones se encuentran haciendo esfuerzos, a veces no es suficiente, pero al menos vamos encaminados, ¿no? A claramente establecer un mundo mejor, ¿no? A establecer actividades de mejor manera, ¿no? Entonces, hay que terminar justamente con la idea de que unas personas sí pueden y las otras no, ya sea por raza, sexo, género, personas que tengan discapacidad, todos podemos, todos somos empleables en la medida que así querramos ser empleables, ¿no? Entonces, durante muchos años en realidad se ha estudiado estos ámbitos de inclusión laboral que proporcione claramente a todas las personas las mismas posibilidades. Tenemos, por ejemplo, el caso, pues, de Colombia, ¿no? Colombia hizo un estudio, ¿no?, para determinar, pues, cuál es el margen, ¿no?, que tienen tanto hombres como mujeres en cuanto al trabajo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, mujeres ganan el 89% de lo que ganan los hombres en la región, ¿no? Y se establecen pues estas brechas salariales, ¿no? Entonces estamos dentro de este estudio justamente que se hizo en Colombia, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, por ejemplo, en el caso pues de Perú, que se establece que muchas de las empresas hoy ven con mucha importancia el hecho de estudiar, ¿no?, el tema de las brechas y de establecer sobre todo políticas de igualdad salarial, ¿no? Es importante para darles a todos ese trato justo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Perú, ¿no?, se hizo una encuesta a la empresa Dabonding, que el 78% de los entrevistados afirmó pues que era importante, ¿no?, que se establezcan estas medidas, ¿no?, de brechas, ¿no?, que se evalúen por qué a unos sí, por qué a otros no. Entonces, vemos que hoy en día, con más preocupación, ¿no?, ya no se toma este tipo de actividades pues a la ligera, ¿no?, sino que todos ya optamos por un ámbito de igualdad, ¿no?, de trato justo, de trato igualitario. Entonces vemos que en el caso de nuestro país, muchos de los entrevistados, muchas de las empresas también que fueron entrevistadas, superan, ¿no?, en un 50% el hecho de que efectivamente se deben de contar con políticas de igualdad salarial.
Seguimos con Colombia, ¿no? Dentro de este estudio que hizo. Entonces vemos, por ejemplo, paridad de género en América Latina, ¿no? Nivel de discriminación en las regiones, dice allí, ¿no? Entonces vemos que en el caso, por ejemplo, de África, ¿no? Hay una mayor discriminación desde el ámbito, pues, de la paridad de género, ¿no? Tenemos Suramérica, ¿no? 25,3, también es elevado, ¿no? Entonces, vemos acá en la encuesta de Dabondi, dice, la importancia de un balance equitativo entre hombres y mujeres en altos cargos. ¿Es importante? Sí, y curiosamente, Perú indica que es bastante importante que se haga pues estudios relacionados a esto y que claramente están interesados, ¿no? En que se establezca un ámbito más justo de trabajo, ¿no? Que las organizaciones sean más justas al momento de establecer pues las brechas salariales, que las medidas que tomen las empresas garanticen justamente la paridad de género en el ámbito laboral. Perú destaca claramente que son tan importantes las políticas salariales, ¿no? Para garantizar, pues, oportunidades en diversos ámbitos, ¿no? Puede ser también en capacitaciones, ¿por qué no? ¿Por qué solamente una persona la capacito y a la otra no? Entonces estamos frente a una realidad en la que yo no me puedo sentir superior al resto, sino que necesitamos que todos seamos vistos y medidos con la misma regla, ¿no? Bien, sobre las políticas para apoyar la paridad, tenemos también ahí a Perú. Bueno, claramente sale resaltado Colombia porque este estudio se hizo en Colombia, pero vemos que nosotros como país hemos tomado más conciencia de lo que debería ser los tratos igualitarios, ¿no? Entonces tenemos acá porcentaje de mujeres y hombres en las empresas, dice, ¿no? Por ejemplo, a nivel de junta directiva, ¿no? Habla de que solamente un 26%, 26,5%, se encuentran en estos cargos altos, ¿no? En el tema de CEOs, ¿no? Mujeres tenemos el 23,9%, ¿no? Entonces, y estos datos son a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Bueno, Colombia hace de forma particular también su análisis, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, empresas con políticas contra el acoso sexual, ¿no? A nivel de América o Latinoamérica, mejor dicho, hay empresas que sí cuentan con esas políticas contra el acoso sexual y gratificantemente están en un 60,5%, ¿no? En un no, ¿no? Que tiene más o menos un 39,5%. Entonces, cada vez son menos las empresas que no toman importancia al hecho de que deben de contarse con políticas que garanticen el bienestar del trabajador dentro de las organizaciones. Imagínense, más del 60% indica que sí cuenta con esas políticas. Entonces garantiza el que un trabajador pueda trabajar de forma digna, de forma decente, contrato igualitario, ¿no? Con bienestar. Bien, entonces tenemos acá, ¿no? El impacto del COVID en el ámbito de salud, por ejemplo, en el área de enfermería, dice 9 de cada 10 trabajadores son mujeres, ¿no? En el área médica, 5 de cada 10 son mujeres. El trabajo doméstico, 3 veces más tiempo invertido en trabajos no remunerados, más mujeres en el sector informal. Muchas veces se ha escuchado, ¿no? Estos términos que dicen, ¿y tal persona? No, es ama de casa. Ah, entonces no hace nada. Falso, totalmente falso. El trabajo en casa es un trabajo que no es remunerado, ¿no? Que no se monetiza, pero sigue teniendo el mismo cansancio que un trabajo realizado también fuera de casa. Entonces, esos pensamientos que deberían de cajón ser desterrados, con el hecho de que si uno está en casa, entonces no hace nada. Entonces, si no se hiciera nada, no se cocinara, no se limpiara, no se lavara. Entonces, si eso lo monetizáramos, probablemente tendríamos que pagarle más a la persona que está en casa que a la persona que trabaja fuera, ¿no? Bien. Bueno, y habla también del incremento de violencia, el acceso reducido, ¿no? Pero esos datos ya pertenecen a Colombia, ¿no? Bien. Tenemos también una realidad del hermano vecino país de Chile, ¿no? Hemos visto Colombia, ahora vemos Chile. Por ejemplo, en enero del 2020, pues se hizo un ranking de la comunidad mujer sobre la participación de mujeres, ¿no? En el ámbito laboral indica 4 de cada 10 mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo
se encuentra en esa situación por razones familiares, ¿no? El tema es un tanto complejo, ¿no? Muchas de las mujeres tienen que ver limitado, ¿no? Por el tema del cuidado de los hijos, sus ascensos muchas veces o el que puedan trabajar fuera de casa, ¿no? Porque alguien tiene que dar al cuidado de los niños, porque ahora pues es cada vez más inseguro de repente dejar el cuidado de alguna persona extraña. Entonces la participación de la mujer muchas veces se reduce, ¿no? En las organizaciones. Menor representación femenina en cargos de poder, ¿no? ¿Cómo se da en Chile? Dice, las mujeres se enfrentan múltiples barreras para llegar pues a puestos de liderazgo y tienen menores oportunidades para desplegar sus capacidades. Indican que solo el 9,2% de mujeres se encuentran en directorios, ¿no? Es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Chile ocupa el lugar 126 de 136 países en igualdad de salarios por igual trato, ¿no? Es decir, en brechas salariales. Entonces, eh, por más esfuerzos que se pone frente a este ámbito, sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo esa diferencia en cuanto a las brechas salariales. Imagínense, Chile se encuentra en el puesto 126 para poder acortar esas brechas salariales de 136 países. Las mujeres reciben ingresos 27,2% más bajos que los hombres. En un estudio que se realizó, indicaba que se necesitaba más de 200 años para acabar, ¿no? Para acabar definitivamente con esas brechas salariales y la mujer tenga la misma oportunidad que los hombres. Probablemente en ese tiempo no estemos, pero al menos hemos trabajado para que ese momento llegue, ¿no? Bien. Tenemos que en la agenda pues, de la ONU, por ejemplo, en esta agenda que ellos pues tienen, ¿no? Con múltiples países, con diversos países, en aras pues de lograr un desarrollo sostenible, un mundo diverso, pero también con tratos igualitarios, habla de una agenda que propone temas para bienestar de toda la humanidad en general, ¿no? Habla, por ejemplo, del fin de la pobreza, habla del hambre cero, ¿no? Que tantos países necesitan, ¿no? Porque siguen viviendo muchos de ellos en situaciones, pues, inhumanas. Habla de que todos tendríamos que tener derecho y acceso a la salud y al bienestar, ¿no? A la educación de calidad, ¿no? A la igualdad de género, ¿no? Es tan importante hoy en día la igualdad de género justamente para lograr la competitividad dentro de las organizaciones, pero también para lograr esa igualdad que tanto necesitamos y deseamos dentro de cualquier lugar. ¿Por qué sentirnos menos que otros, no? Habla del agua, ¿no? Limpia, que todos tenemos derecho a estos recursos que son básicos o deberían ser básicos para todos, de una energía asequible y no contaminante. Uno de los puntos en agenda también importantes es el trabajo decente y crecimiento económico. El trabajo decente también habla de las personas con discapacidad, de que ellas también deben de poder obtener este tipo de trabajo, ¿no? Independientemente de cuál sea su discapacidad. Como punto 9 tenemos pues la industria, la innovación, infraestructura, siempre pues se está apoyando nuevos proyectos, nuevas ideas, ¿no? La reducción de las desigualdades, y a eso es que se apunta, ¿no? A nivel pues mundial, pero también que esto cale, ¿no? En las empresas. Hoy en día es cada vez más importante que se tome en cuenta el hecho de que el ser mujer, el ser persona mayor, el ser personas con discapacidad no nos hace distintos a nada, ¿no? Tenemos las ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Cada vez más libres de contaminación, ¿no? La producción y consumo responsables, la acción por el clima, ¿no? Recordarán ustedes que hace años, ¿no? Cuando se hacían pues producciones indiscriminadas, ¿no? Habían pues fábricas que botaban ese humo, ¿no? Y eso claramente iba en contra pues del ámbito de medio ambiente, ¿no? Hoy en día muchas de esas empresas ya no funcionan de la misma manera,
porque gracias a eso justamente hubo problemas pues con la capa de ozono y vinieron muchas cosas pues a nivel ambiental, ¿no? La vida submarina, del respeto que tiene que haber por no depredar, eh, por depredar, ¿no? Sino más bien, no sé si ustedes han visto, ¿no? Cuando hay especies en escasez, tienen su tiempo, claramente, ¿no? Nos dicen, ¿no? Estamos en tiempo de veda, no podemos pescar tal cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente tiene que haber un respeto, ¿no? Para que haya pues ese tiempo de que los productos se restablezcan, ¿no? De que estas especies vuelvan a reproducirse y no haya desabastecimiento, ¿no? La vida de ecosistemas pues terrestres, ¿no? La paz, justicia e instituciones claramente sólidas y las alianzas pues para lograr los objetivos. Entonces, vemos que la agenda de estas organizaciones impulsa cada vez más el trato digno, ¿no? El trato igualitario, el que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Desde su creación incluso, por ejemplo, organismos como eh, la OIT, por ejemplo, habla del reconocimiento de que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar tanto material y su desarrollo espiritual, ¿no? En condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica, ¿no? Y claramente de igualdad de oportunidades. Entonces, esto implica la misión justamente de promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, ¿no? La discriminación basada en género, indica la OIT, atenta contra los principios y derechos fundamentales del trabajo, los derechos humanos, pero también la justicia social. Además, también debilita, ¿no? El crecimiento económico y el óptimo funcionamiento de las empresas y los mercados de trabajo. Al igual que en otras regiones del mundo, América Latina y el Caribe, pues afronta grandes retos, ¿no? Para alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral. Entonces, es fundamental el papel, por ejemplo, de los gobiernos, ¿no? Las organizaciones de empleadores, los sindicatos, para que se establezcan acciones por la igualdad de género en el mundo del trabajo, abordando múltiples aspectos. Se dio, ¿no? Se dio con la ley que promovió en ese entonces Vizcarra, ¿no? El presidente Vizcarra, donde requería pues la paridad, ¿no? Que haya la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de hombres eh, al momento pues de presentarse a estas nuevas elecciones, ¿no? Y que del personal que integre, ¿no? Estas planchas electorales, ¿no? Bien. Les dejo allí unos links de apoyo, ¿no? Para que más o menos vean este tema que hemos estado viendo. Y vamos a pasar a los casos prácticos, ¿no? Tenemos los gigantes tecnológicos, y los cito mucho porque son empresas que, a pesar de la vida no tan larga que tienen, porque no tienen más de 30 años tampoco, son empresas que han puesto mucho foco en el desarrollo del empleado, ¿no? Y el desarrollo del empleado también viene, ¿no? Y trae como consecuencia el bienestar de los empleados. Entonces, estos gigantes tecnológicos apuestan mucho por el trato igualitario, por la igualdad en todo el sentido de la palabra. Ahora, al ser empresas transnacionales, multinacionales que están en todo el mundo, tienen la posibilidad pues de contar con personal de diversas culturas, ¿no? Entonces, al contar justamente con personal, ¿no? Que se encuentran pues separados en diversos países, promueve mucho la inclusión, ¿no? Para ellos es muy importante el hecho de que se asuman, ¿no? Las costumbres de cada país y que de eso, ¿no? Se saque un solo producto o un solo trabajo. Ellos indican que mientras más pluralidad haya entre su gente, mientras más diversidad haya en los equipos de trabajo, mejor va a ser el resultado que va a salir dentro del ámbito de los trabajos, ¿no? Tenemos empresas como Nike, que también, o sea, tienen trabajadores a nivel mundial, ¿no? Entonces, ellos indican que es más rica la esencia, la información que traen de diversas culturas hace que saquen un producto mejor, ¿no? Un producto que claramente pueda ayudar
a que diversos países o diversas culturas cuenten con la venia de lo que requiere el consumidor, ¿no? Tenemos empresas como Starbucks también, ¿no? Que se encuentra claramente en diversos países, y ellos asumen, pues, qué es lo que el consumidor requiere, ¿no? Entonces, de acuerdo justamente a esto, es que ellos sacan sus productos, ¿no? Bien. Tenemos, ¿no? Una noticia que cuando se dio, en realidad a muchos les causó, pues, sorpresa, ¿no? Por ejemplo, de la actual ministra, ¿no? De Defensa, Nuria Esparch, ¿no? Se diera, ¿no? Como no estábamos, pues, acostumbrados, como que nos parecía, pues, una sorpresa tremenda, ¿no? Bien, entonces, el tema de esta situación que cuando pudieron, pues, cuando salió esta ministra justamente de esta sorpresa que hablábamos, es porque no estamos acostumbrados a que una mujer, por ejemplo, lidere, ¿no? Este tipo de cargos que definitivamente son tan importantes y que para algunos claramente debería, pues, estar liderado por un hombre, ¿no? Entonces, ¿y cuándo habremos logrado ese cambio igualitario, ¿no? Cuando ya no nos cause sorpresa una noticia de estas, claramente, ¿no? Porque tanto hombre como mujer, igual, ¿no? Entonces, a ver, me esperan un ratito, no sé qué está pasando. Por favor, ya, ahí está. Listo. Me parece que se fue la imagen, pero bueno, vamos a recapitular. Bien, entonces, ¿en qué momento nos va a dejar de dar esa sorpresa, ¿no? El hecho de que una mujer sea, pues, la primera mujer en liderar, pues, el Ministerio de Defensa, ¿no? Cuando ya no nos dé esa sorpresa, no debería, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente porque es mujer, no tiene nada que ver. Si tiene las capacidades, tiene las competencias, tiene de repente la experiencia, ¿no? ¿Por qué tendría que darnos sorpresa? Sin embargo, a muchos les causó esa sorpresa, ¿no? Bien. Tenemos también empresas como Sodimac, ¿no? Que al igual que Starbucks ofrece, pues, el trabajo para personas de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente hablábamos al inicio, ¿no? El tema de la igualdad y el trato igualitario no parte solamente por el género, sino también por erradicar el tema de la discriminación frente a las personas que son mayores, pero que al igual que todos necesitan también trabajar. TOTUS busca insertar, por ejemplo, a más personas con discapacidad en los supermercados. Muchos de nosotros hemos ido a un supermercado y hemos visto personas con discapacidad, ¿no? De repente poniendo, ¿no? Las cosas que hemos comprado dentro de las bolsas, o incluso de reponiendo, ¿no? Los artículos en los anaqueles, ¿no? Entonces vemos cómo las empresas están tomando este rol definitivamente importante, ¿no? Con la relevancia que realmente merece. Tenemos empresas como Dynet, por ejemplo, donde nos habla, pues, de que este trabajo, que aparentemente solamente debe ser hecho por hombres, hoy lo hacen también mujeres, ¿no? Entonces, habla de la incorporación, hay mujeres para conducir volquetes, ¿no? Y de repente años atrás, 10, 15, 20 años atrás hubiesen dicho, ¿y tú qué haces ahí, no? Pero si yo puedo manejar, yo sé manejar, tengo los permisos, he sacado mi licencia, ¿cuál sería el problema,
¿no? Pero definitivamente hay empresas ya de coyuntura nacional, así como también internacional, que cada vez apuestan más por el ámbito, pues, de la igualdad, ¿no? Del trato con dignidad. Bien, entonces vamos a pasar brevemente, ¿no? a esta parte y vamos a ver justamente en aras de hablar sobre el tema, pues, de diversidad e inclusión, ¿no? En el Perú, que anualmente se hacen, pues, premiaciones, ¿no? Premiaciones sobre aquellos mejores lugares para poder trabajar. La empresa Great Place to Work, ¿no? Premia justamente a estos lugares que son buenos, ¿no? Y en el rubro de diversidad e inclusión tenemos en esta lista, en realidad son 20 empresas, no lo podemos ver todas por el tema del tiempo, sin embargo vamos a ver a las primeras, ¿no? Y cuáles de repente las mejores prácticas por las que han sido, pues, premiadas, ¿no? A ver. Tenemos en este rubro a la empresa Sodimac y Maestro también, ¿no? Donde nos habla, pues, del programa Trabajando Junto a Ti, que lo desarrollan desde 2014 y promueve, ¿no? El hecho de que las personas con discapacidad tengan también las mismas oportunidades de trabajo, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que en el caso del sector privado, ¿no? Deben de contar con un mínimo de 3%, ¿no? Dentro de su planilla, ¿no? A los que tengan más de 50 trabajadores, con personas con discapacidad. Entonces, de toda su planilla, el 3% tiene que ser, pues, personas con discapacidad. Pero ellos apuestan por mucho más, ¿no? Ellos van mucho más allá de lo que indica la ley. Ellos hablan que ellos pueden contar incluso con muchas más personas, ¿no? Y la inclusión de este tipo de personas lo hacen desde la atracción y selección del talento, ¿no? Lo hacen también desde el ámbito de bienestar y seguridad, ¿no? Desde la capacitación, porque también los capacitan. Hay un ámbito de comunicación y sensibilización, ¿no? Frente a las otras personas que trabajan con estas personas con discapacidad, para que claramente las ayuden de ser requerido, y de una mejora continua. Ahora, adicional a este programa, ¿no? Donde tratan de incorporar a más personas con discapacidad para que puedan desarrollarse, tenemos también que ellos desarrollan el programa Espíritu Joven, ¿no? Donde de lo que tratan es justamente de involucrar y poder tener más fuerza laboral, pero con personas de la tercera edad, cosa que, por ejemplo, muchas empresas no hacen, ¿no? Entonces, ellos, a diferencia de otras organizaciones, buscan, pues, la equidad, buscan la diversidad, la prevención de la violencia, ¿no? Y tratan, pues, de que estas personas que para muchas empresas ya no serían contratadas, ellos los contratan, ¿no? Bien. Entonces, estos es, por ejemplo, de Sodimac y Maestro, que fueron los ganadores, ¿no? Los ganadores en este año, por ejemplo, en los mejores lugares para trabajar dentro del rubro de diversidad e inclusión. Tenemos también a la empresa Financiera O. Vamos a ver cuáles son sus mejores prácticas de la compañía. Bien, dentro de la empresa, pues, Financiera O habla de las mejores prácticas de una selección sin sesgos, ¿no? Habla de la inclusión, ¿no? De muchas personas, incluyendo a la comunidad LGTB, ¿no? Indica, pues, de que en realidad las personas, en general todas, merecemos, pues, respeto, ¿no? Independientemente de las opciones que tengamos, ¿no? Habla de la igualdad y de los beneficios de aquella igualdad. Entonces, ellos indican que todos los colaboradores, sin excepción alguna, independientemente de la elección que tengan, son importantes, ¿no? Entonces, al igual que también sus familias, porque ellos indican que ellos forman una familia también, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Su logo lo ponen respetando, ¿no? Este apoyo a la comunidad, pues, LGTB, ¿no? Bien. Este es la empresa que ocupó el segundo puesto, ¿no? Financiera O. Vamos a ver la empresa SAP, que ocupa el tercer puesto. Vamos a ver en qué se caracteriza, ¿no? Ellos hablan de, dentro
del ámbito de sus mejores prácticas y justamente por lo que fueron pues premiados, hablan de la importancia de promover la equidad de género dentro de sus grupos de interés, ¿no? Hablan de que sus empleados son la voz, ¿no?, de esta empresa, cada uno de ellos es la voz y que para ellos es muy importante promover pues la inclusión y la equidad de los colaboradores, claramente de una manera voluntaria, pero también de manera que ellos les permitan a sus colaboradores desarrollar y potenciar sobre todo sus habilidades, ¿no? Entonces, ellos forman una especie de redes de empleados, donde tienen un grupo humano, ¿no?, que se encarga de la inclusión y apoyo a los empleados, por ejemplo, de las comunidades LGTB, ¿no? Hablan también que tienen otro grupo humano donde se encargan del desarrollo y de potenciar a las mujeres en planes de desarrollo y que probablemente vayan a ocupar cargos directivos, ¿no? Entonces las van capacitando. Indican, ¿no?, que hay otro grupo humano, ¿no?, encargado de la inclusión, por ejemplo, de personas con discapacidad, tanto física como también cognitiva, ¿no? Hay un comité, ¿no?, que, creativo, le llaman ellos, comité creativo, donde pues hablan de que son encargados justamente de realizar actividades para el bienestar de todos los empleados. Hay otro comité donde la preocupación que existe, ¿no?, sobre la salud física, la salud psicológica, emocional, ¿no?, de los empleados. Y lo que buscan claramente es un equilibrio, ¿no?, entre la vida pues, personal y la vida emocional, ¿no? Entonces, vemos cómo cada vez las empresas se dan cuenta de la importancia del equilibrio, ¿no?, en diversos ámbitos de nuestras vidas, la importancia de que todos contemos con tratos cada vez más igualitarios, ¿no?, de que todos seamos personas en realidad empáticas, conscientes, ¿no?, de que así como nosotros, las otras personas también necesitan trabajar, ¿no?, y promueven un trabajo sano, ¿no?, promueven un trabajo que claramente apueste por el bienestar de sus trabajadores, ¿no? Tenemos también a la empresa Marriott, que nos habla pues de sus mejores prácticas, también, ¿no?, habla del respeto que se tiene que tener a estas parejas LGTB, ¿no? Indica incluso que la póliza que ellos tienen se extiende, ¿no?, a las parejas, ¿no?, LGTB, ¿no? Entonces, implementan claramente un trabajo escalonado, promueven el hecho de que ante una paternidad o una maternidad, eh, ambos tienen que tener la misma responsabilidad, los mismos derechos y también los mismos deberes, ¿no? También promueve el empoderamiento femenino, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos cada vez que las empresas toman mucha más conciencia del rol que determina, pues, la inclusión, la diversidad y lo importante que es, ¿no? Entonces, igual, el grupo Interbank también habla de que es importante atraer el mejor talento sin sesgos, de una cultura que se base claramente en valores, que se promueva la igualdad de oportunidades, la diversidad de personas, pero que tengan pues ese máximo potencial que claramente les permita contar con profesionales de primer nivel, ¿no? Hablan también de un entrenamiento continuo a los líderes, ¿no?, y que estos pues claramente promuevan, ¿no?, que la cultura baje a todos los niveles de la organización. Habla del lenguaje y una comunicación inclusiva, de la importancia de la diversidad e inclusión. Entonces, y tienen sus programas, ¿no? Elaboran sus programas donde nos habla que hoy ya es tiempo de igualdad, ¿no? Y así tenemos en realidad varias empresas, ¿no? Como les digo, son 20. Tenemos también a la empresa DHL, Real Plaza, ¿no?, Scotiabank, Promar, y diversas empresas, en realidad, que si bien es cierto, no ocuparon el primer lugar, tienen buenas prácticas, ¿no?, desde el ámbito, pues, de la inclusión, ¿no? Bien. Esto se encuentra en Great Place to Work, como ya lo saben, ¿no? Y acá también lo tienen, los links.
Y esto es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Esta es la última clase conmigo del año. Les deseo un feliz año. No se olviden de estar capacitándose permanentemente. Es lo único que en realidad nos va a ayudar a seguir vigentes en este año que nuevamente promete ser de retos bastante fuertes. Entonces, mis mejores deseos siempre con ustedes y muchas gracias por su atención siempre. Nos vemos el otro año.